Como pueden ver, el tema del mensaje hoy es el yelmo de la salvación. Y antes de empezar, yo quiero que ustedes vean algo que escribí aquí. Es de otra persona, no es mío este pensamiento. No me acuerdo exactamente de quién es, pero dice: las batallas más difíciles son esas batallas peleadas en la mente. Y es algo muy real para un creyente. Y mientras nosotros estudiamos el yelmo de la salvación, quiero que usted medite en este pensamiento. Las batallas más difíciles son esas batallas peleadas en la mente. Vamos a empezar, hermanos. El libro de Efesios capítulo 6 y el versículo 17. Efesios 6, 17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como estaba diciendo en la escuela dominical, nosotros tenemos que empezarnos a preguntar cuando leemos la Biblia. Preguntar, no tengan miedo de preguntar. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos viendo una armadura. No es cualquier armadura, porque es la armadura de Dios. Y Efesios nos recomienda que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios, porque es bien importante. Voy a hacer unas preguntas. ¿Por qué es recomendable usar un yelmo o un casco? Para protección de la cabeza. Para protección de la cabeza. ¿Y qué hay dentro de la cabeza? El cerebro. ¿Se acuerdan? De lo que estaban en la clase, ¿se acuerdan? Es el órgano del cerebro. Y dentro de nuestro cerebro, ¿qué es lo que hay? ¿Se acuerdan? Les voy a dar la respuesta. Nuestro espíritu. El cerebro en sí es un órgano, no como todos los otros órganos, sino que lo que yo diría cuando casi como que le ponen un gas a un carro. Ese es el espíritu, es el gas de la mente, es lo que corre la mente. Quiero que noten en ese mismo libro de Efesios el capítulo 4 y el versículo 23. So, vamos a ver Efesios capítulo 4 y el versículo 23. Disculpen. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta es una pregunta: ¿dónde? ¿Dónde? ¿Y por qué digo dónde? Cuando digo dónde es la pregunta que yo tenía al principio cuando estaba haciendo este estudio. ¿Dónde está el espíritu? Dice: en vuestra mente. Nuestra mente. Es el centro de control del ser humano, la mente. Renovaos es una palabra de acción. Eso requiere un esfuerzo para poder renovar. ¿Dónde está el espíritu? En la mente. ¿Cuál es el órgano de la memoria? El cerebro. Solo quiero saber que están en la clase. Ok, voy a hacer otras preguntas. ¿Alguien alguna vez ha visto su conciencia? Pero existe, ¿verdad? Sí. Existe ¿y por qué sabemos que existe? Que uno la siente, que algo hace mal o algo hace que algo no se siente bien. Uno mismo la conciencia es como que uno mismo se está reprochando si hizo algo bueno, igual. ¿Y por uno está como un recordatorio
Yeah. Ok. Y porque sentimos eso, sabemos que existe, ¿verdad? Podríamos llamar eso una prueba de que algo invisible existe. Sí. Ok. Obviamente porque es invisible. Quiero que noten 2 capítulo 4 y el versículo 18. 2 capítulo 4 y el versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Si nuestro espíritu y nuestra conciencia es invisible, es algo que no se puede ver, ¿podríamos decir que es eterno? Según este versículo, sí. Eso nos dice que el espíritu del ser humano es eterno. Y esta es una respuesta muy grande para todas las personas que preguntan, ¿hay vida después de la muerte? Claro que sí. Claro que sí. Este versículo lo dice. Si nosotros realmente nos profundizamos en este versículo, vamos a encontrar esa respuesta. Y como les dije, hay palabras claves en estos versículos. Número 1 dice no. Es la primera palabra que está ahí es no. Número 2 es mirando. Número 3 es nosotros. Número 3 es cosas que se ven. Número 4, temporales. Número 5, cosas que se ven. Y número 6, eternas. Cuando vemos la palabra mirando, ¿con cuáles ojos estamos mirando? Los ojos mirando porque vemos lo físico. Okay. Lo podemos ver. Lo espiritual es otra cosa. Esta es una pregunta de, how do you say trick question? Una pregunta que tiene dos respuestas. Las cosas que se ven, pues claramente. Está diciendo, nosotros no tenemos que ver las cosas físicas. Está hablando de dos par de ojos. Estos que estamos viendo ahorita y también los espirituales. Tenemos que aprender a ver las cosas espirituales. El número 2 dice nosotros. Está hablando de un grupo de personas. ¿Quiénes son estas personas? ¿A quién le está hablando este versículo? A todos. Nosotros es plural, ¿no? Pero está hablando de un grupo de personas. ¿Sería esto para el mundo? No, para los hijos. Eso es el grupo de los creyentes. Podríamos decir, ¿quién? Esta es la pregunta, ¿quién? Porque dicen nosotros, o ¿quién significa nosotros? Los que estamos aquí. Número 3, cosas que se ven. Está hablando de lo físico. Obviamente, temporales. Es algo que tiene poco tiempo o es momentario. Solo dura por unos par de minutos o un bien corto periodo de tiempo. Cosas que se ven, que no se ven. Ahora entramos a otra, yo diría, dimensión. Lo invisible. Cuando nosotros hablamos palabras, las palabras no se empiezan a escribir, ¿verdad? Solo son invisibles, pero sabemos que están ahí, que existen. Así como no podemos ver las palabras, pero sabemos que existe otro mundo, el mundo espiritual, y son cosas que nosotros no podemos ver. Y yo sé que tal vez todos aquí le han contado historias de tal vez un susto, le llaman, que tal vez en una casa dicen que hay un fantasma y anda moviendo cosas. Y en sí, viéndolo así, muchas de las personas hoy tienen que ver para creer las cosas. Pero Jesús pide a las personas que crean en Él sin haber visto. Bienaventurado aquel que no
y que creyó y no vio. Gracias, hermana. El número 6, eternas. ¿Qué es eterno? ¿Qué significa eterno? Para siempre, right? So, es cosas que nosotros cuando vemos versículos así nos tenemos que preguntar estas preguntas. So, nosotros somos un espíritu mirando por medio de ojos humanos. Nuestra conciencia está viendo por estos ojos físicos. Vamos a seguir adelante, voy a preguntar más preguntas. Quiero ver. So, ¿cómo podemos defender o renovar nuestro espíritu si es invisible? Creyendo y por fe. Ok. ¿Qué más? ¿Cómo podemos? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Renovando es estudiar la palabra y cambiar las cosas malas por las cosas buenas. Amén. Yeah. Eso es renovar. Eso es una combinación de cosas, pero cuando renovamos nuestro espíritu, que no lo podemos ver, para renovar eso, tenemos que usar la palabra, el poder de la palabra de Dios. So, leyendo la Biblia, orando, ayunando. Estos versículos no los tengo en la pantalla, pero se los voy a decir. Es Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. Hebreos capítulo 4 y el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, según este versículo, es bien poderoso, porque se encarga de las cosas que nosotros no podemos ver. Este versículo compara la palabra de Dios como una espada, pero aún más aguda. Dice, penetra. Y tiene dos filos, o sea, Ajá. va limpiando, cortando aquello podridumbre de... ¿Y de dónde cuando nosotros estamos hablando de eso para quitar esas cosas, a dónde es que Dios está limpiando eso? Si estamos hablando del cerebro y estamos hablando que el espíritu de nosotros o el alma de nosotros está en nuestro cerebro y hay, digamos, el versículo que dice que nosotros tenemos que renovar el espíritu, ¿dónde es que esa palabra o esa espada está renovando? Si estamos hablando del cerebro. El cerebro. En el cerebro. Estamos hablando del cerebro. Acuérdense que el espíritu del ser humano está en el cerebro. Allí es donde está nuestra batalla. Es una batalla espiritual. Por eso es que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno está bien apegado a Dios y tiene esa palabra que es viva y eficaz, uno puede discernir ciertas cosas. Puede empezar a discernir ciertas cosas. Empieza a ver el mundo como un mundo espiritual y no como lo vemos hoy. Noten Mateo capítulo 24 y el versículo 35. Mateo 24, 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué no pasan las palabras? ¿Qué dijimos que eran palabras? ¿Que se pueden ver las palabras? Son invisibles, ¿verdad? Mateo, ¿qué dice? Mateo 24, 35. Si estamos hablando que las palabras son invisibles y 2 de Corintios 4, 18 nos está diciendo no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Y las palabras son algo que no se ven,
¿qué es la palabra de Dios? Es eterno las palabras. ¿Sí me entendieron? Yeah. La palabra de Dios es eterna. Es algo que sí está en la Biblia, pero también tiene que estar en nuestro corazón y nuestra mente, pero es algo que no se ve, pero está ahí. Y eso es eterno. Y si nosotros tenemos su palabra y somos fieles al Señor al tiempo de expirar, nosotros vamos a vivir para siempre con Él. En Juan, pero no me recuerdo el versículo, pero dice allí, ya vosotros sois limpios por mi palabra. O sea, la palabra limpia. La palabra transforma. La palabra purifica. La palabra sana. Y es una lista grande que hace la palabra de Dios. Pero cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, tenemos que pedir al Señor que nos dé entendimiento para entenderla. Como yo siempre les enseño un versículo, yo no sé si lo han aprendido, pero en Nehemías, cuando estaban leyendo, dice que leían en la ley de Dios claramente. Ajá. Y ponían el sentido, o sea, hay que poner de nuestra parte, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, o sea, no era solamente de que pasaba el tiempo y pasaba la lectura, no, ponían el sentido de modo que podían entender, así debe de ser uno, poner el sentido, qué quiere decir, y averiguar en la palabra, por la palabra. Amén. Tenemos que hacer un poquito de investigación, podríamos decir eso. Cuando leemos la Biblia tenemos que preguntar, ¿cuándo? ¿Por qué? Y si no sabemos, Dios nos da la sabiduría. ¿Cómo proteger nuestra mente? Quiero que vayamos, hermanos, a Efesios, capítulo 4, y vamos a leer del 26 al 27. Efesios, capítulo 4, 26 al 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Quién está dándole el lugar a quién? Uno mismo le da lugar al Ok. Y fíjese que está hablando de un grupo específico aquí otra vez, porque el mundo ya le ha dado el lugar al diablo, pero aquí está hablando de una persona que es creyente, pero le está dando el lugar al diablo. ¿Quién es el diablo? El enemigo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él tiene una intención de causar daño. Y el propósito del diablo es para destruir. Si ven Juan 10:10 dice, el ladrón no vino para hurtar, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vemos la intención de nuestro adversario. Cuando dice lugar, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es eso de lugar? Estas son preguntas que nosotros nos tenemos que preguntar. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es eso de lugar? ¿Y a dónde está este lugar? Que no le permitamos al diablo que actúe sobre las cosas de nosotros. Ok. Que Y no nos meta cosas malas en nuestro cerebro. ok. Es el lugar que está hablando esto es nuestra mente. Porque fíjese que el versículo anterior dice, airaos pero no pequéis. Una persona se puede enojar por muchos años. Y ese es dándole lugar al diablo. Puede estar bien amargado, puede hasta ahogarse en el enojo. Y eso es darle lugar al diablo. Hay personas que
y tengo que ser bien directo y real, hay personas que sí llegan a la iglesia y están enojados con una persona y están enojados por años. ¿Quién está sentado en esa persona? ¿Quién está sentado en el lugar donde Dios? El diablo. Es algo que nosotros tenemos que, la Biblia nos diagnostiza y nos muestra el problema. Sí, hermano Carlos. Esa palabra de no deis lugar al diablo, podemos ponerla, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo nos guía. Pero cuando le cedemos al lugar al diablo, todos estamos controlados por el diablo. ¿Verdad? Porque si realmente, como tú dices, si una persona viene aquí y está enojada con alguien, ¿verdad? Y no hace las paces, o ella no hace las paces, entonces ahí le está sirviendo la posición a Satanás. O sea, en ella no hay algo que agrade a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia es bien clara diciendo que nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos para servir a Dios, para traer incluso nuestra ofrenda, el Señor me manda a mí a arreglar problemas con mi hermano. Y después, ¿verdad? Amén. ¿Por qué me manda Él? Es importante, ¿por qué me manda a mí? Sí. Él, ¿verdad? Yeah. ¿Por qué? Porque no estoy bien yo, ¿verdad? Algo está mal entre él, vean algo entre mí, ¿verdad? Pero, bueno, eso es. Yeah. Gracias, hermano. Sí, hermano. Mire, por ejemplo, si yo no le doy lugar al enojo, ¿verdad? Uh-huh. Pero si otra persona está enojada conmigo, yo ya me puse humilde y disculpame, perdoname, pero esa persona sigue enojada conmigo, ¿qué debo hacer yo? Debemos doblar rodillas y orar. Porque tenemos que ver, hermanos, nuestra lucha es ¿contra qué? Contra seres espirituales. Si estamos viendo esto y estamos viendo que dice la Biblia que no le demos lugar al diablo y esa persona le dio lugar al diablo y Jesús vive en mí, ¿entre quién es la batalla? Entre Satanás. ¿Y quién más? Está peleando Jesús y el diablo. Ok, nos estamos moviendo, un poco más. La batalla, hermanos, nuestra lucha es una lucha espiritual. Jesús está en mí y la otra persona está enojada y uno ha tratado de hacer las paces. Uno tiene que doblar rodillas y orar para esa persona. Nunca nosotros debemos de empezar a discutir con la otra persona. Y lo vamos a ver más adelante. Porque cuando nos ponemos a discutir con la otra persona, nosotros, tratando de arreglar el problema, ¿con quién estamos discutiendo? Con el diablo. Es bien duro de realizar, ver eso, pero es la realidad. No debemos de discutir con el diablo, ¿saben por qué? Porque el diablo es un padre de mentiras. Y el ataque de él es un ataque psicológico. Un ataque fuerte que nosotros no podemos ver. Pero vamos a ir más adelante para entender esta situación y por qué es bien importante tener el yelmo de la salvación. Un versículo, sí. Sí, una vez aquí fue que una hermana, pues cuando me encontraba ahí en las gradas casi me botaba y ya eran varias veces y le dije yo, perdóname hermana si yo le he ofendido porque veo que pasaba así rápido y casi me llevaba. Discúlpeme, le dije, perdóneme si yo le he ofendido. Y solo me dijo, son cosas de carácter. Y hasta le dije que viniéramos a orar aquí y no quiso. Hace muchos años. Y entonces, yo como siempre he acostumbrado a irme a hincar allá enfrente, estaba hincada. Y pasaron los meses de eso, y yo solo le clamaba al Señor. Y dije, Señor, usted sabe que no me tocó nadie. Y entonces de repente, y hincada orando allí, alguien me puso las manos aquí, pero yo pensé que era Rafael porque él a veces oraba por mí y iba a poner sus manos en mí, a veces ahí en el altar. Y entonces, y sentí las manos acá y dije, Rafael vino a orar por mí. Y entonces ella se hincó a la par mía y allí me dijo que la disculpara porque me había hecho bastantes cosas y ella no le había hecho nada. Allí se rompió esa cadena, pues
¿verdad? Ya yo ya le había pedido perdón, yo no sentí, pues, a pesar que casi me botaba cuando subía a esa grada y lo encontraba, yo no sentía, porque yo no vengo para sentir nada contra nadie. Y entonces yo digo, Señor, yo te la pongo en tus manos porque solo tú sabes qué le pasa. Pero ese día ahí se rompió esa cadena y ella me dijo, perdóneme, hermana, me dijo, porque he hecho tantas cosas así, no grandes, pero que lo casi lo botan a uno, pues no es fácil, pero ella me buscó después que yo la había buscado. La oración es algo bien poderoso y gracias. El diablo batalla tanto para desconectarnos de Dios. Y cuando nosotros doblamos rodillas y empezamos a orar por la otra persona, aunque nosotros no lo estemos viendo, le estamos haciendo guerra al enemigo. Tenemos que asegurarnos de tener toda esa armadura para que ninguna de nuestras partes esté expuesto. Porque fíjense, todas las armaduras tienen un propósito. Ya vimos la espada del Espíritu, vimos el escudo de la fe. Ahorita estamos viendo el yelmo y esto es algo bien importante. Y yo cuando lo estaba leyendo dije, tal vez el yelmo no es tan importante, pero estaba bien equivocado. Porque la batalla se desarrolla aquí adentro. Es aquí adentro y nosotros ya vamos a ver más adelante por qué es bien importante. Especialmente si estamos diciendo que los ataques del enemigo son ataques psicológicos, hermano Carlos. Sí, quiero que pongan atención a algo que voy a decir ahorita. A veces nosotros como hermanos los ofendemos o alguien nos ofende, ¿verdad? Y nosotros hay veces que esperamos que el hermano venga a mí a pedirme perdón o disculpa, ¿verdad? De esa manera, entonces nosotros sentimos que ya arreglamos nuestra situación. Por ejemplo, aquí está una cita en Mateo 18, que cuando Pedro se le acerca al Señor y le pregunta, está en 18, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces el Señor Jesús le dijo, no, te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean ahí es que nosotros realmente somos hijos de Dios. Dios nos perdona a nosotros. Nosotros automáticamente, cuando alguien nos ofende, automáticamente nosotros tenemos la obligación de perdonar a la persona. No tenemos que esperar, por eso dice aquí, no tenemos que esperar que al día siguiente, que el sol se ponga en nosotros. Amén. Automáticamente nosotros, porque el dice 70 veces, ¿cuánto? Todas las veces nosotros tenemos que perdonar. No tenemos que esperar que mi hermano o mi hermana venga a mí. Tenemos automáticamente. Sí. Y es duro, gracias hermano, es duro perdonar, ¿verdad? Porque hay personas que perdonan solo de labios. De labios. Pero adentro todavía está algo ahí adentro que lo está martillando y martillando. Y cuando ve la persona, se va para el otro lado para evitar la persona. ¿Eso es perdón de verdad? No. Jesús dice, cuando les está enseñando a orar a los discípulos, hay una parte que dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros ¿qué? Y si nosotros no perdonamos, ¿nos va a perdonar Dios? Y hay otro versículo que dice, si llegando al altar te acordares que alguien tiene algo contra ti, ve y deja tu presente y ve a pedirle. Y a veces piensa uno que aquel tiene que venir a mí, yo soy la que tengo. Nosotros tenemos que actuar, no tenemos que esperar hasta el próximo día o hasta varios años después o hasta cuando ya esté, hermano, perdóname, no, debemos de hacerlo inmediatamente, no cargar esas cosas adentro de nosotros. Un versículo que quería leer antes de ir al próximo es de eso del lugar. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois de vosotros? ¿Y que no es de quién el cuerpo? Y nosotros lo andamos usando todo el tiempo, ¿verdad? Es prestado, sí. Es prestado. Fíjese que, como dije antes, nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece a nosotros. Ni la ropa que tenemos puesta ahorita. Porque no venimos a este mundo con todas las cosas que tenemos. Y además, cuando nos vayamos, no vamos a llevar nada. Mientras mientras está Dios con nosotros, tenemos. Mientras no está Dios, no tenemos. Hoy estaba estudiando yo acerca de Dios, estaba meditando acerca de Él. Realmente, analizándolo bien, que esa palabra que tú dices, que nosotros realmente no nos pertenece nada. Nosotros somos criaturas de Él. El dueño de todo es Dios. Amén. Todo. Y todo lo que mira, todo Dios. Nosotros no tenemos nada. Nada. Es de Dios todo. Por eso tenemos que dar la honra y la gloria a Dios. Amén. Ya, es increíble. Y nosotros debemos de venir a cuentas con eso, que nada de lo que nosotros tenemos no nos pertenece. El próximo versículo es 2 de Corintios 2:11. Gracias, hermano Carlos. 2 de Corintios capítulo 2 y el versículo 11. Esto va a hablar un poco más claro, hermano. 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este versículo es bien claro. No hay manera en que como uno se pueda confundir. Para que Satanás no gane ventaja. ¿Ventaja contra quién? ¿Qué grupo, a qué grupo le está hablando? Nosotros, ¿verdad? Porque esas preguntas nosotros tenemos que preguntar, hermanos. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Nosotros somos nosotros los que estamos aquí, los creyentes. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? Las intenciones que Él tiene para nosotros. Amén. Y las podemos ver, porque hay veces que hay personas que nos llevan la contraria. Es una batalla espiritual, hermanos. Cuando saben que uno es cristiano, la gente como que más lo provoca a uno para que uno caiga en su tentación. En su tentación, Y nosotros no tenemos que darle lugar al diablo, nunca. Y vamos a ver que nuestra mente, y la razón por que nosotros nos ponemos el yelmo o el casco es para proteger esto. Ok, voy a entrar en esto ahora. ¿Dónde están la mayoría de todos los sentidos? En la cabeza, right? En la cabeza. Los ojos, ¿verdad? La nariz, la boca, los oídos. Lo único que no es las manos, right? El sentir. O sea que como todo esto es el motor de todo. Fíjese que miremos, yo quiero que nosotros miremos esto, hermanos, como puertas. Los ojos son una puerta. Los oídos son una puerta. La boca es una puerta. La nariz es una puerta. Tenemos que ver esto en una manera espiritual, hermanos. Vamos a ver consecuencias de dejar estas puertas abiertas. Primero, hermanos, tenemos, ya dije esto, pero lo voy a decir, tenemos que identificar lo que puede, o estas puertas, y ya las dije: ojos, boca, oídos, nariz y palpar. Los ojos. Mateo 6, versículo 22 al 23. Mateo capítulo 6 del 22 al 23. Y no los tengo esto en las pantallas, vamos a usar la Biblia. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no será las mismas tinieblas? Los ojos son una puerta para la mente. ¿Verdad que cuando vemos algo se nos graba en la mente? Todos los días. Mateo 6, 22 al 23. Hasta soñar. Fíjese, el cerebro es tan poderoso que aun cuando nosotros estamos durmiendo, el cerebro está maquinando. Y cuando nosotros dormimos es para descansar nuestro cerebro. Es bien importante que nosotros guardemos muy cuidadosamente nuestros ojos. Les voy a dar un ejemplo de una persona que dejó casi todas estas puertas abiertas. Sí, vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 11 y versículos 2 al 4. 2 de Samuel, capítulo 11, del 2 al 4. Estamos hablando del rey David. Leamos, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Oigan esto. ¿Y qué? Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El versículo 3. Para enviar, ¿qué se ocupa? La boca, ¿verdad? Envió David a preguntar por ella y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a ella y durmió con ella. Luego ella se purificó de sus inmundicias y se volvió a su casa. David dejó la puerta de sus ojos abiertas, completamente abiertas. Cuando el enemigo ve estas puertas abiertas, él quiere hacer ¿qué? Entrar por la puerta sin pedir permiso, ¿verdad? Porque dice: y vio desde el terrado. Está hablando de ojos. Es uno de los 5 sentidos que del ser humano tiene. Después el versículo 3 dice: envió David a preguntar. Fíjese que él con su boca habló a alguien más, el otro sentido, y habló con esta persona para investigar de quién era esta mujer. Y no solo eso, pero con sus oídos los mensajeros vinieron y le dijeron: hey, esta mujer es hija de Eliam y también es mujer de tal persona. Y con sus oídos había oído esto. Y dice: y envió David a sus mensajeros y la tomó. También usó el palpar, el otro sentido. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vemos que todas estas puertas de los 5 sentidos quedaron abiertas. La mente o el cerebro de David quedó completamente abierta. Estamos hablando de David, la persona que peleó contra Goliat. Y él se les quedó todas estas puertas abiertas y entró el enemigo y tuvo control de él. Mateo 5:29. Mateo 5 y versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo diría que hay que tratar de solucionar esto tratando de no sacarse el ojo, pero si llega así y si uno no lo puede hacer,
entonces tiene que tomar medios extremos y hacer eso. Porque todo lo que uno ve se le empieza a grabar en el cerebro y eso se queda ahí. Queda allí. Vamos a ver la boca. El querubín cubridor. Ya hemos hablado de este personaje. Ezequiel 28, y vamos a leer del 15 al 16. Ezequiel 28 y del 15 al 16. Está hablando de Satanás antes de convertirse en diablo. Ezequiel 28 del 15 al 16. Está hablando de el querubín cubridor, alguien que Dios creó perfecto y que no tenía maldad. Pero vamos a ver qué es lo que pasó con este personaje antes de convertirse en diablo o Satanás. Dice el 15: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Qué era este personaje? Perfecto. Nos está dando una descripción de este personaje. ¿Desde cuándo era perfecto? ¿Quién creó este personaje? Dios, ¿verdad? Dios lo creó. ¿Lo creó malvado? No, ¿verdad? Ok. Dice la segunda parte: hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Qué es eso de contrataciones? ¿Qué es eso de contrataciones? ¿Qué es contrataciones? Les voy a explicar qué es eso de contrataciones, porque se va a poner bien interesante. Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 4. Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 4. Yo quiero que ustedes vean eso de contrataciones en vivo, que Satanás está haciendo esto. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué es eso de cola? La cola que traía el animal. Ok. La cola que traía el animal, ok. ¿Qué creen que es la cola? ¿Qué piensan que es la cola? Ok. Cuando no podemos encontrar qué significa cola, tenemos que buscarlo en otra parte de la Biblia. Miren Isaías, capítulo 9 y el versículo 15. Isaías 9:15. Pongan mucha atención aquí. Dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza. Isaías 9:15. Es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es ¿qué? Cola. La cola. ¿Qué es lo que arrastraba las estrellas? Las mentiras. Las mentiras. Fíjense, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Satanás engañó a las estrellas. ¿Qué son estrellas? ¿Qué son las estrellas? ¿Qué significan? Es un simbolismo que tiene la Biblia. Para los que no saben, estrellas, cuando habla de estrellas, habla de ángeles, ángeles celestiales. Satanás engañó a las estrellas o los ángeles con mentira y con chisme.
La Biblia lo dice. Y aunque tal vez estén pensando, no, tal vez no dice eso en la Biblia de chisme, pero lo vamos a ver porque es algo que Dios aborrece. Proverbios 16:28. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Ustedes creen que estas estrellas en el cielo eran amigos de unos a los otros? ¿Estaban en armonía los ángeles? ¿Verdad que sí? Y cuando vino Satanás, según la última parte de este versículo, ¿qué es lo que hizo? Hizo una separación entre amigos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Este es algo bien personal. Esta es una guerra espiritual bien personal para Dios y también para Satanás. Proverbios en ese mismo libro. ¿Mande? Proverbios 16. 16:28. El otro es Proverbios 20:19. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Proverbios 26:20. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Ese es ejemplos de cómo si nosotros dejamos esa puerta abierta de la boca, cómo cosas bien malas pueden pasar si no tenemos a Jesucristo dentro de nosotros, sometiéndonos a Él. Vamos a seguir adelante, hermanos. Ahora quiero que veamos cómo proteger nuestra mente. Cómo proteger nuestra mente. Permítanme, hay un versículo aquí que anoté y solo quiero asegurarme que es ese versículo. Mateo 5:8. Ese es un libro o un capítulo bien hermoso porque habla de las bienaventuranzas. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aunque habla de corazón, también se puede ver como la mente. Si nosotros tenemos una mente limpia, no vamos a maquinar cosas malas, cosas perversas, cosas que pueden separar a las personas. Vamos a seguir adelante. Santiago capítulo 4 y el versículo 7. Es un versículo, Santiago 4:7. Este es un versículo bien directo a los creyentes. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay palabras claves aquí. Una de las palabras, la primera clave es someteos. Es una palabra de acción. Requiere esfuerzo de una persona a someterse. ¿Y a quién se va a someter? A Dios. ¿Cómo es que nos podemos someter a Dios día a día? Orando, estudiando su palabra. Orando, haciendo ayuno. Buscando de Él. Cuando leamos la palabra de Dios, que esa palabra se integre en nuestro corazón y nuestra mente. ¿Y cómo es? Hay una otra palabra aquí de acción, es resistir. ¿Cómo es que vamos a resistir? Estamos haciendo resistencia a alguien, al diablo, right? ¿Cómo es que vamos a resistir? Orando, ok. ¿Alguien más? ¿Qué habla Efesios? Habla de una armadura, ¿verdad? La armadura de Dios.
con el poder de la palabra de Dios. Estamos viendo, hermanos, que la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Para resistir, nosotros no vamos a resistir físicamente al diablo, va a ser con la palabra de Dios. Y regresa a lo que estábamos hablando de si hay una persona que se dice ser creyente, pero tiene algo contra esta persona y esta persona le está pidiendo a Dios, ¿estamos resistiendo? Le pedimos a Dios que nos ayude. Porque la palabra nos habla, nos insta, nos redarguye y nos reprende, ¿verdad? Amén. Yeah. Vamos a usar la palabra para resistir. Cuando leamos, hermanos, nosotros tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios para poder entender lo que dice y para entender el poder que tiene esa palabra. Sí, hermano. Esta también podemos utilizarla aquí como, por ejemplo, nosotros a someternos a Dios, nosotros está diciendo que también tenemos que estar todo el tiempo ocupados en las cosas del Señor. ¿Verdad? Por ejemplo, David lo que le pasó, que descuidó las cosas del Señor. Amén. ¿Verdad? Nosotros mientras más estamos más cerca del Señor, el diablo va a huir. ¿Por qué? Porque el diablo conoce nuestro nivel espiritual. ¿Cómo yo estoy con el Señor? ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Cómo yo estoy con el Señor? Él los conoce. ¿Ya? Yo la vez pasada puse un ejemplo de este amigo que estaba, ya muchas veces le he dicho, pero sí fue un ejemplo que estaba un endemoniado y fueron donde los pastores y diáconos a la casa. El demonio lo sentaron y dijo que todos los tres tenían miedo, pero uno no le tenía miedo. Él era un convertido nuevo. O sea, ellos nos conocen a nosotros. Amén. O sea, ellos huyen automáticamente, ¿sí? Depende de qué nivel nosotros estamos. Pero si nosotros estamos jugando con Dios, nos van a agarrar como ellos quieren. Yeah. Sí, porque el diablo también tiene poder para saber si nosotros estamos realmente bien con Dios, y si él también sabe cuando uno no está bien con Dios, y es ahí por donde él lo ataca a uno. ¿Y cuánto conocemos del diablo? Fíjese que estamos diciendo que el diablo nos conoce, pero ¿cuánto conocemos al diablo? Que es nuestro adversario. Ya todos lo conocemos. No lo miramos en persona, pero ¿qué son las tácticas? Digamos, ok, voy a hacer una pregunta y quiero que contesten y no voy a contestar yo. ¿Cuáles son las tácticas del diablo? Pienso que sabe nuestras debilidades y nos pone enfrente. Ok, so debilidad, Atrae las tentaciones. tentación, ok. So tenemos dos. Como yo, si voy saliendo de aquí ahorita, puede haber tentación abuela. Me puede Ok. decir, no vaya a esa iglesia, ¿qué está haciendo? Vámonos a otra iglesia, que es mejor. Ahí vamos a beber, vamos a bailar. El Ok. diablo está avisando. So tenemos, hasta este punto tenemos dos. Tenemos la tentación y ¿qué más? Pone Ya pereza. se nos olvidó, fíjese. La tentación y ¿qué? ¿Qué más? Hermana Yuli. Se nos olvidó. Las debilidades. Tentación y debilidad casi lo mismo, pero es diferente, porque debilidad es... Ya, uno empieza a maquinar y todo, pero la tentación creo que es un poquito momentario, pero tenemos dos. ¿Qué más? Es el que pone la pereza. Ok, esos tres, pereza. ¿Quién más? Fíjese, el diablo nos conoce a nosotros, pero nosotros no conocemos tanto al diablo. Sabemos varias cosas, pero nosotros por medio de la Biblia tenemos que ver los ejemplos que Dios nos ha dado, como lo de David. Sí, hermano. Si nosotros, la Biblia dice que nosotros somos soldados de Dios, nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo, saber la estrategia, dónde está, qué es lo que hace, todo. Yo una vez, yo tengo un ¿Dónde libro, él se va a mover? yo tengo un libro y estudié, el Satanás, lo estudié, ¿verdad? Él
Yeah. Pedro, cuando dice que el diablo anda como un león rugiente, ¿por qué dice Pedro eso? Porque él fue devorado por Satanás. Amén. ¿Ya? Pues él sabía, Yeah. había vivido. Satanás es una persona que, por ejemplo, la vez pasada dije yo, lo vemos nosotros, lo vimos en Job, ya cuando él fue del Señor y Dios le dio permiso de que destruyera todos los bienes. Ya, vemos que Satanás tiene poder para manipular personas, mandó a personas, ya, y tuvo poder también para derribar fuego del cielo. Ya. O sea, Satanás no es cualquier persona, es una persona poderosa. Amén. Ya. Y por ejemplo nosotros, ya, yo siempre que me paro enfrente los insto de que, que agarremos en serio el Evangelio. ¿Por qué? Porque esta persona no anda jugando, Satanás no anda jugando. ¿Ya? Amén. De una u otra manera, si nosotros descuidamos, lo va a arrastrar así como arrastró a Pedro. Amén. Gracias, hermano. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí conocen dónde está el diablo? En todo lugar hay. ¿Es omnipresente el diablo? No. Ahorita en este momento, ¿dónde está el diablo? Ok. Esa es una buena respuesta. Y les pregunto esto porque el diablo conoce dónde estamos nosotros. Él conoce para dónde vamos, a dónde nos gusta ir. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos orado por nuestro vecindario? Seamos honestos, ya. Yo oro por la vecindario. El vecindario. Dice que el otro campo de batalla es en nuestro vecindario. El vecindario. Hay muchas cosas que pasan alrededor y yo me doy cuenta porque mi hermana trabaja en la policía y nos dice, no vayan por este lugar porque acaba de haber un tiroteo allí. Nosotros tenemos que, aún alrededor, ahorita mismo está una batalla de lo espiritual, tratando de distraer a las personas en la mente. Esos dardos que habla Efesios, esos son pensamientos directamente a la cabeza. Y si no tenemos el yelmo, entonces todos los dardos nos van a la cabeza y empezamos a maquinar cosas que no hacen sentido. Oh, la hermana o el hermano no me dijo hola. Y saber que se pasa y se va. Realmente más trabaja en la iglesia, porque él quiere ir en las familias. Él quiere, cuando destruir la familia, en primer lugar, pues si destruye la familia, se destruye la iglesia. Yo estaba escuchando un testimonio de una señora que estaba casada con un señor por más de 20 años. Ella está ahorita a ver si en proceso, si se divorcia o no se divorcia, porque el esposo le hizo infiel, fue infidelidad. O sea, cosas así. Satanás anda dividiendo familias. Por ejemplo, ahí ya se está dividiendo la iglesia. ¿Ya? Pero hay otra cosa bien importante también con Satanás. Por ejemplo, nosotros tenemos que, yo cuando leo algo, escucho algo, me gusta compartirlo para que veamos realmente, que abramos los ojos por qué realmente está pasando alrededor de nosotros. Por ejemplo, alguien que me cuenta algo a mí de alguien, por ejemplo, alguien que me cuenta algo a mí de alguien, si yo se lo cuento a la tercera persona y le agrego otra cosa más, yo estoy pecando ya. Ahí estoy pecando yo. Pero el punto es que nosotros cuando escuchemos a alguien de que trae y lleva, tenemos que exhortar a esta hermanita, por favor, no es aquí. Por ejemplo, una cosa que yo aprendí fue esto. Por ejemplo, yo fui a una reunión hace un par de años. ¿Ya? Pasaba una situación allí en ese lugar y la persona me dijo, a mí pregunté, ¿qué descubrió o qué averiguó de fulano de tal? Y cuando yo fui a la iglesia esta, yo fui realmente a aprender de Dios, a saber más de Dios. ¿Ya? Y sí, supe que estaban hablando de esta persona, pero yo lo que hice, mejor apartarme de estas personas, ¿verdad? Pero cuando aquella persona me preguntó a mí, ¿sabes qué era la respuesta que yo le dije? Hermano, disculpe, pero yo no me interesé en preguntar nada de esta persona, de saber nada de esta persona. ¿Por qué? Porque yo sabía que si yo me iba a averiguar algo, yo me iba a preguntar a mí, yo iba a decir, ¿entiendes?
compartir cosas que nada es agradable. Ujú. Mejor no saber nada, mejor nada, cosas así. Y esta persona, cuando me preguntó a mí, ese fue una de espalda. Yeah. Hermano, es mejor no saber qué está pasando en la relación. Porque para que no, por ejemplo, si yo le he dicho algo a él lo va a mandar de otra manera, ¿ya? Y esta cosita se va arreglando. Eso es lo que Satanás le gusta. Yeah. ¿Ya? Más en la familia de Dios. No podemos. Yeah. Gracias, hermano. La Biblia también dice que la lengua es una no, es una llama y puede encender un bosque. Se va llenando y llenando y después todo el bosque agarra fuego. Pero, gracias, hermano. Lo que les estaba preguntando, nosotros tenemos que saber, aunque tal vez la guerra la hace aquí el enemigo, pero la mayoría de tiempo, fíjense que nosotros estamos fuera de la iglesia. Estamos en la casa o estamos trabajando. Y ese es otro campo de batalla donde está el enemigo. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Proverbios que dijo. 18:21. Les voy a dar unos versículos ya para terminar, hermanos. Y si no los alcanzan a anotar todos, se los puedo imprimir para la próxima vez. Pero yo puse aquí cómo cuidar la boca. Mateo 4:4 dice: y él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios vive en nosotros, las palabras que van a salir de nosotros es la palabra de Dios. El otro versículo que tiene que ver con cuidar la boca es Isaías 53:7. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos un gran ejemplo de Jesús aquí. Había una batalla y él se tenía que quedar callado, no tenía que abrir su boca, y a veces es bien duro hacer eso porque uno con las palabras quiere dañar. Fíjese el gran ejemplo que hay aquí. Si yo estoy en contienda con alguien y no le puedo hacer daño físico, lo que yo voy a tratar de hacer es dañar los sentimientos con las palabras. Las palabras tienen poder. Es una manera como podemos dañar a alguien espiritualmente, o la mente, la conciencia. Queremos hacer un daño. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Capítulo 17 de Proverbios y el versículo 27. Proverbios 17:27 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con eso. Tenemos que guardar nuestro corazón, porque de allí pueden salir cosas que nosotros no deberíamos de decir. Pedirle al Señor que nos quite eso del corazón, que remueva eso, que limpie con la espada. ¿Cómo cuidar los ojos? Los oídos. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Y él dijo: antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solo es oír, sino guardarla también. Efesios 4:29.
Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tenemos que cuidar Cuando se va a esos cumpleaños, casi no me invitan. en cualquier situación nosotros tenemos que guardar eso. Y toda palabra que salga de nuestra boca debe de ser de edificación, la palabra de Dios, para que pueda, la última parte de este versículo dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendimiento adquirirá consejo. Proverbios 1:5. El otro versículo es Juan 10:27. Juan 10:27 dice, este es un versículo bien popular. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es un versículo bien pequeño. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo último los versículos que les quiero dar tienen que ver con los ojos. No alcancé a hacer todos los 5 sentidos y se los voy a deber, pero los últimos versículos son estos. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que tener esa mirada, hermanos, en Dios, siempre en Dios. Hermano Carlos, quería decir algo. No solamente ese versículo, deberíamos de tenerlo en mente nosotros todo el tiempo, los hijos de Dios, porque recordémonos que todas las cosas que están aquí, que lo rodean son temporales, de tradición, todo va a pasar, pero las cosas que están arriba van a ser eternas. Eternas. Yeah. Si buscamos a Jesucristo todo el tiempo, nosotros vamos a estar en buen lugar, ¿verdad? Y vamos no le vamos a dar lugar al diablo, pues, que le meten nuestros ojos. Amén. Ya. Hermana Maribel, ¿quería decir algo? No. Ok. Los últimos 3 versículos se encuentran en Salmos. El primero es Salmos 33:18. Salmos 33:18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. Nosotros siempre tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Salmos 34:15. Salmos 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, que es nosotros. Y el último versículo es Salmos 121 del 1 al 2. Salmos 121 del 1 al 2 dice, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esos eran los últimos versículos para los 5 sentidos, hermanos. Y el último versículo que les quiero dejar, que se quede en la mente, es Efesios 5, del 15 al 16. Efesios 5, del 15 al 16 dice,
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, espero que haya sido de bendición este estudio. Abrió mis ojos para ver la guerra espiritual que nosotros estamos. Y es dura, no es fácil, pero nosotros con el poder de Dios lo podemos hacer. Hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es bien importante que nosotros nos apeguemos a Dios para que nosotros nos podamos defender. El yelmo está allí, que es nuestra creencia en Dios, para que no nos pueda atacar el enemigo. Nos tenemos que defender con la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar, hermanos.